amigos, buenas noches, un placer saludarles. Mi nombre es Denis Flores, bienvenidos al podcast de Banca y Finanza Regenerativa en la Cátedra de Formación Gerencial 2 de la Maestría en Gerencia de la Universidad Central de Venezuela. También es un placer saludarles y espero que se disfruten el siguiente tema. Un abrazo. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que impacta o está relacionado con las organizaciones y el medio ambiente. ¿Y por qué digo que es muy interesante? Siempre cuando hablamos de economía circular y líneas de negocios regenerativas, lo asociamos mucho a temas o a empresas de productos, ¿no? Pero nunca tenemos esa visión de esas empresas de servicio. Y cuando digo de servicio, me voy a referir exactamente a un sector súper importante en la economía de un país, que es el sector financiero, específicamente la banca pública y privada. Tenemos que entender que ese factor de la banca no se limita a reducir la huella de carbono, digitalizar sus procesos y llega hasta allí. No. Eso tiene un impacto más profundo. Acuérdense que el motor que mueve la economía es el crédito, son los productos financieros, y eso es lo que realmente está en la banca, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro. Y es por eso que me permito ir rompiendo ese mito, que tenemos como esos parámetros donde, mira, no, es que la banca no apoya a este tema de líneas de negocios regenerativas y circulares, y no es así. Es todo lo contrario. O sea, yo pienso que la banca tiene un factor fundamental en ese impulso o desarrollo de este tema, esas líneas de negocio, porque pueden establecer características y lineamientos que permitan el financiamiento de esos grandes proyectos regenerativos que ayudan al ecosistema. Entonces, quería empezar con este punto, que es romper el mito, ¿sí? Ahora bien, aquí vamos a tocar temas, lo voy a llevar o voy a tratar que no sean tan técnicos, temas como leyes de APR, se los explico luego, pero lo que quiero es que veamos esa relación de lo que conocemos hoy en la banca con este ámbito más asociado al ecosistema. Y me permito leer ese rol que tiene la banca en la economía circular. Fíjense, la banca, leo textualmente, la banca es el motor circulatorio de la economía. Si los bancos solo financian modelos lineales, y ya les voy a explicar qué es un modelo lineal, la economía seguirá siendo lineal. La banca regenerativa, utilizando el crédito y la inversión como herramientas para restaurar el capital natural y social. Ahora bien, cuando yo digo modelos lineales, ¿a qué se refiere? Bueno, es un proceso, una transformación de materia prima, la transforma en un producto o servicio y la desecha. Eso a la banca se traduce en un riesgo lineal. Recuérdense, en este tipo de industria financiera el riesgo está latente, es intrínseco, ¿sí? Y diferentes tipos de riesgo, liquidez, o sea, no quiero entrar en tanto detalle financiero. Pero ahorita, este ámbito del ecosistema le impacta a la banca, porque se asume un riesgo adicional. Les pongo un ejemplo. El negocio core del banco o de la banca es tomar dinero de los depositarios, transferirlo a aquellas personas que necesitan invertirlo en diferentes proyectos, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el banco le presta un dinero a una empresa que produce pintura tóxica, ¿sí? Pero bueno, es rentable, o sea, se hizo la evaluación financiera y esa empresa es rentable. Sin embargo, hay un riesgo latente de que esa empresa esté sujeta a normativas legales más adelante que le impidan continuar sus negocios. Eso para el banco se convierte en un activo estancado, que también es un concepto que vamos a ver ahorita. Ahora le pongo otro ejemplo. ¿Qué pasa si el banco toma esos recursos y se lo presta a una pequeña empresa pyme que se enfoca o procesa paneles solares para producir electricidad? De repente no es tan rentable el punto de vista financiero, pero es más seguro, hay menos riesgo menos riesgo lineal. Entonces la banca debe enfocarse en ser regenerativa, aportar al capital natural y social, ¿sí? Ahora bien, vamos a ir tocando aspectos, como le digo, APR. ¿Han escuchado APR? No está tan definido así, o no lo tienen tan claro. Y fíjense, son activos ponderados por riesgo. Le vuelvo a poner otro ejemplo muy sencillo.
Si el banco presta una hipoteca, esa hipoteca, en teoría, tiene menos riesgo a que el cliente la pague, ¿sí? Porque tenemos un respaldo, un activo en físico. Supongamos que el cliente compra un apartamento, eso queda propiedad del banco mientras que el cliente debe. Entonces, eso tiene menos ponderación de riesgo. Ahora, ¿qué pasa? Si yo le presto una cantidad, un tipo de crédito comercial, es mucho más arriesgado porque el cliente no tiene un respaldo, ¿sí? Entonces, existe una normativa llamada Leyes de Basilea, donde les indican a los bancos estos tipos de factores de liquidez, ponderación, respaldo del capital, o sea, todo un contexto un poco más técnico desde el punto de vista financiero, pero lo que quiero introducir con esto, que bueno, que ahora en los APR se debe considerar esos riesgos de linealidad, del entorno, del ecosistema, como lo queramos ver. Entonces es importante ver cómo va evolucionando. ¿Qué les decía yo con los activos varados? Que vuelvo al ejemplo de las pinturas, fíjense, puede ser una cosa muy rentable, pero ese activo puede ser varado por activos obsoletos, pueden impactarse la materia prima, porque, por ejemplo, el petróleo, que no es regenerativo, o sea, son diversas características que pueden convertirse en un problema para la organización financiera. Que bueno, si el cliente no produce por temas regulatorios, no se adapta a esas nuevas normativas, eso para el banco convierte el crédito en un activo varado. Y es un riesgo, ¿no? Y a la larga, a medida que los activos se vayan deteriorando, eso te puede destruir la cartera. Acá, cuando yo me refiero a cartera, la cartera del crédito de las organizaciones. Y eso, bueno, se traduce en más riesgos asociados o en más consecuencias. Entonces, tiene que haber un filtro estratégico que, aunque no existe o no tiene esa fortaleza actual, yo creo que la banca va a tener que ir evolucionando en este contexto, ir introduciendo esos mitigantes de riesgo en relación a este tema. ¿Sí? Vamos a ir, disculpen, vamos a ir acá, chévere. Entonces, ¿qué factor tiene la banca? La banca tiene diversos instrumentos, ¿no? Pero vamos a hablar de tres. Bonos verdes. Bueno, básicamente son bonos o créditos activos, como lo queramos llamar, que van asociados a financiar proyectos de infraestructura circular y restauración de la biodiversidad a gran escala, impulso, temas de desarrollo de proyectos de reciclaje de plástico, de aluminio, de recursos naturales. Esos son bonos verdes. Tenemos también préstamos por sustentabilidad, que básicamente están asociados al el interés activo. El interés activo es el interés que se le cobra al cliente por un crédito. Entonces, esa tasa de interés activa puede estar variando de acuerdo al cumplimiento de ciertos KPI de circularidad de lo preestablecido. ¿Bien? Por otro lado, podemos tener instrumentos como Capital Semillas, que es para financiar esas pequeñas empresas pymes que están enfocadas en proyectos que ayudan al entorno. Y traigo a capítulo otra vez el ejemplo que vimos con la empresa que produce paneles solares. Eso puede ser un proyecto semilla. Entonces, quiero presentarle acá un paradigma financiero, y lo voy a leer también textual. El epicentro de la verdadera transformación global se encuentra en el sector que mueve el mundo, la banca y servicios financieros. Entonces, aquí vemos básicamente cómo la industria financiera puede apoyar mucho estas economías circulares. ¿Y qué se proyecta? Bueno, a medida que se vaya evolucionando este tema, va a haber una transición de la cartera, que vamos a pasar de los activos lineales, que son en su mayoría, o son el 95% de los activos que tienen las organizaciones financieras actualmente, por lo menos en Venezuela, y eso va a tener una transición, pasar a unos activos sostenibles, que ya lo estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, con esas empresas, como por ejemplo Tesla, que están diseñando autos más ecológicos, eléctricos. Entonces vamos a ir viendo esa transición escalonada hasta llegar a unos activos o a una cartera totalmente regenerativa, ¿sí? Entonces, ese es el futuro que se plantea, por lo menos en el sector financiero. Entonces, quería
hablar un poco de este tema porque creo que nos aporta mucho valor para nuestro proceso de formación como gerentes, ¿sí? Y nos permite dar un 360 de un tema que de repente no está tan en la palestra pública en la actualidad, pero que va a jugar un factor fundamental en los años por venir. Eso es todo, amigos. De verdad que les agradezco su valioso tiempo. Estamos acá para cualquier duda. Un fuerte abrazo.